Muy buenas tardes, bienvenidos a la última conferencia de este maravilloso congreso, que es CLIC Edición 2022. Antes de iniciar, queremos agradecerle a nuestro invitado de esta tarde y a todos los presentes por estar en esta y cada una de las conferencias que se realizaron. Ahora sí, sin más que decir, démosle la bienvenida a Isaac Durazo, un diseñador gráfico egresado de la UVM Campus Hermosillo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria tecnológica y actualmente se desempeña como consultor de diseño especialista en accesibilidad, usabilidad y procesos de diseño inclusivos. Su pasión por diseñar experiencias que no solo generan valor para las personas, sino que sean accesibles e inclusivas, lo ha llevado a trabajar con empresas como Facebook, Twitter, Google, Mozilla, el MIT, el W3C y la ONU, entre otras. Ahora sí, le cedemos la palabra a Isaac Durazo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal me escuchan, primero que nada? ¿Se escucha todo? Sí, ok, el audio. Perfecto. Muchas gracias, Dora, por la introducción y sobre todo por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí. No sé si saben, pero bueno, como ya mencionaron, soy egresado de la UEM y cuando estaba estudiando la carrera, me tocó formar parte de un comité también donde organizamos un congreso de diseño gráfico. Entonces, para mí el estar ahora del otro lado es como que algo muy bonito y muy significativo. Entonces, te agradezco mucho a ti y a todo el equipo por la invitación. Y pues nada, espero no agarrarlos muy cansados, primero que nada, porque sé que es la última charla de todo el congreso, y espero espero poderles, con lo que les voy a compartir, espero poderles enseñar algo y que les sea útil en su carrera como diseñadores. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Déjame nomás mover aquí un poco unas ventanas aquí para que no me estorben. Ok, bueno. Pues hoy les vengo a hablar de la inclusión en los procesos de diseño. Antes de abordar el tema, pues me gustaría platicarles un poquito de quién soy. Como ya sabes, soy egresado de la UVM Campus Hermosillo. Así es como veía yo cuando estaba estudiando, hace como 12, 13 años más o menos. Egresé en el 2009, y egresé como diseñador gráfico, y a lo largo de estos 12, 13 años de carrera, mi rol como diseñador ha ido evolucionando muchísimo. Cuando recién egresé de la carrera, empecé haciendo principalmente diseño web. En aquel entonces usábamos Flash, y diseñábamos sitios web usando tablas en HTML. Después de eso, después de graduarme, estuve un año en Hermosillo y después me fui a vivir a la ciudad de Boston con mi esposa. Ya estando allá, entré a trabajar en una compañía en donde estuve diseñando juegos y aplicaciones móviles. Estuve con ellos un par de años. Después de ahí me moví a la compañía donde trabajo actualmente, que se llama Bocoup, ahí mismo en Boston. Con Bocoup ya voy a cumplir 10 años ya ahora este verano. Comencé con ellos como diseñador gráfico, así haciendo de todo, diseñando logotipos. En aquel entonces, cuando recién entré, organizábamos muchas conferencias. Bocoup, bueno, antes que nada, Bocoup es una empresa de desarrollo de software. Y en aquel entonces, cuando recién entré, organizábamos algunas conferencias para programadores. Entonces ahí me tocaba diseñar la imagen, diseñar el sitio, programarlo, buscar proveedores para camisetas, para los carnets, para todo, y diseñar toda la imagen, porque yo era el único diseñador de la compañía. Después mi rol fue cambiando hasta lo que viene siendo hoy. Y hoy estoy enfocado en lo que viene siendo la accesibilidad, la inclusión
y la justicia social en la web. Pues diseño principalmente sistemas, aplicaciones, y básicamente soy un diseñador UX, pero no me gusta llamarme diseñador UX. En realidad me hago llamar diseñador así a grandes rasgos, especialista en accesibilidad e inclusión. Y porque UX es un poquito más allá de lo que viene siendo UX. Y bueno, eso es así a grandes rasgos lo que hago y un poco de la historia de mi carrera hasta ahorita. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Hermosillo. Hace 7 años nos regresamos a vivir a Hermosillo, y desde hace 7 años trabajo de manera remota para la compañía. Y pues bueno, como les venía diciendo, les vengo a hablar de lo que viene siendo la inclusión en los procesos de diseño, pero siendo un poquito todavía más específico acerca del tema que quiero tocar, quiero hablar de la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos de diseño. Y antes de continuar, quiero mencionar que existen tres pilares fundamentales para desarrollar y diseñar productos y servicios en la web, y para lograr que realmente sean funcionales para todos aquellos que lo van a usar. Y cuando hablo de la web, me refiero básicamente a Internet, todo lo que viene siendo Internet. Y esos 3 pilares vienen siendo la accesibilidad, la usabilidad y la inclusión. Estos 3 hacen que un producto, servicio, un sitio web sea realmente útil para absolutamente todas las personas. Accesibilidad se refiere básicamente a diseñar tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad también accesan a la web, también utilizan aplicaciones, también utilizan su celular. La usabilidad se refiere, a lo mejor algunos de aquí están familiarizados con el término usabilidad por lo que viene siendo UX, porque se habla mucho de usabilidad cuando hablamos de UX. Usabilidad se refiere a diseñar igual servicios, productos, cualquier cosa que sean efectivos, eficientes y satisfactorios. O sea, en pocas palabras, que sean fáciles de utilizar para las personas. Y finalmente la inclusión, que viene siendo el tercer pilar, se refiere a la diversidad, se refiere a garantizar la participación de la mayor diversidad de personas posibles para obtener un mejor resultado. Porque para poder diseñar algo realmente que sea funcional, realmente que le sirva a la gente, es importante que tomemos en cuenta pues todas las perspectivas que existen, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la charla, hablemos de la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos de diseño. Recordemos que las personas con discapacidad, como les venía diciendo, también utilizan la tecnología y tienen el derecho fundamental de acceder a la información igual que todos. A lo mejor alguna vez han preguntado, a lo mejor no, cómo alguien ciego, por ejemplo, puede utilizar un celular o puede utilizar una computadora. Tengo un video, no sé, espero yo que el audio pueda transmitirse también del video. Lo voy a poner en un momento. Es un video de un canal de YouTube que me gusta mucho. Es un señor que se llama, el canal se llama The Tommy Edison Experience. El señor es ciego de nacimiento. Y en ese canal de YouTube comparte videos de cómo es su vida como ciego, cómo hace. Este video que les voy a compartir es de cómo utilizar una computadora. Ayer precisamente estaba viendo un video de él, de cómo se comunica él con una persona que es sorda. Y así tiene muchos videos, así de 1000 cosas, donde habla sobre su experiencia como ciego. Y tiene muy buen sentido del humor. Entonces como que es muy ameno siempre ver sus videos. Bueno, voy a poner el video, dura como casi 3 minutos. Ahí les va, a ver si espero que se pueda transmitir bien. Sí, claro, aquí igual como quiera. A ver. Sí. A ver, ahí le voy a dar play, a ver. Sí, claro. ¿Se escucha? No se escucha.
Ok, era lo que me temía. Y estaba tratando de buscar aquí en Sí las preferencias. Sí puede. Sí, Mira, sí. deja de compartir y cuando vuelvas a A ver, compartir viene una opción que activas el sonido de la computadora. a ver. Sí era lo que estaba buscando, pero cuando me aparecen los cuadritos de mis pantallas para seleccionar cuál, no me aparece, fíjate, la opción de Viene en la compartir parte audio. superior. Ajá, sí. De hecho, antes de la plática, googleé cómo hacerlo nomás para asegurarme y no me aparece, fíjate. No me aparece la Si opción. quieres, alguien del equipo puede compartir el video, no pasa nada. Sí, Ándale. igual puedes dejar el link aquí en el chat o A ver, enviar a alguien. déjame buscar aquí, verás. Te voy a pasar entonces el link. ¿Por dónde te lo puedo pasar? No veo chat aquí. Si quieres por Está... WhatsApp, está Paola, Ok. creo que por aquí. Pasas a la Paola que me Bueno, lo ahí te mande. va, Paula. Sí, porque parece que no está habilitada aquí la opción de chat para mí tampoco. A ver. Disculpen los problemas técnicos. No, hombre, no hay Estamos en problema. A ver. Cosas que pasan. A ver, Paula, ahí te va. Sí está la Paola por aquí. Sí, sí estoy, estoy Ok, esperando. perfecto. Ok, y se lo voy a pasar yo a Gaby para que ella lo... Ok, a la perfecto. ¿Sí te llegó, Paola? Todavía no. Caray. Es que mi internet está medio lento, pero en cuanto me llegue. Bueno, ok. Igual si quieres continuar y ahorita en lo que... Ok, va, y me dicen cuando lo tengan y ya hacemos una pausa para verlo. Sí. A ver, entonces, déjame volver a compartir aquí mi pantalla. Ups. A ver, ¿ahí se ve otra vez? Sí, ya estamos viendo ¿Sí? otra vez. Ok. Ups. Verán, permítanme. Ok. Déjenme recordarme entonces lo que estaba. Bueno, les quería mostrar cómo ahorita vemos el video de cómo una persona utiliza una computadora. Entonces, les voy a explicar un poquito, porque siento que si no entienden un poquito cómo funciona, no vamos a poder conectar con lo que voy a hablar al siguiente. Entonces, las personas ciegas utilizan programas que básicamente les leen lo que está en la pantalla y ellos escuchan con audífonos o con sus bocinas qué es lo que está ahí. Esos programas funcionan con ciertos comandos y el software les está básicamente leyendo en voz alta lo que ellos están navegando o cómo están interactuando o les ayuda a interactuar con un sitio web o con una aplicación. Entonces, ¿cómo podemos realmente lograr, aquí la pregunta principal es cómo podemos lograr como diseñadores que nuestro trabajo sea realmente fácil de usar para alguien con discapacidad? La primera idea fundamental es incluyéndolos en nuestros procesos de diseño para entender básicamente cómo ellos utilizan la tecnología, cómo es que piensan, cómo interactúan. Entonces, básicamente eso es incluyéndolos. El problema con esto es que la mayoría de las metodologías que utilizamos como diseñadores, y probablemente estarán de acuerdo conmigo, es que son visuales. Todo lo que hacemos, la mayoría de las cosas que hacemos como diseñadores, en cuanto a los procesos de diseño se refiere, son visuales. Entonces, ¿cómo le podemos hacer entonces para poder incluirlos en ese proceso? Parte de todos esos procesos, sí. Ya tengo el video, si gustas lo puedo proyectar. Ok, va.
Ok, dame un Hacemos una segundo. pausa. Ok. A lot of people are curious. They wonder, blind people using the computer? Come on, how does that work? Hey, it works pretty good. This here is a 2009 MacBook Pro, right? I think it's about the 13-inch screen. It's a little one. What do I need the big screen for? Anyway, there's an option on this machine that will actually read the screen to me. You can find it in System Preferences. Just go to Accessibility, and there it is. It's called VoiceOver. Welcome to OS 10. VoiceOver is running. System Preferences, Accessibility window, toolbar. So let's say I want to send somebody an email. Now remember, I'm in VoiceOver, so it works a little bit differently, right? But we'll go to the dock. Dock. Finder. And that's the Finder, and then we go across to Mail. So on the way we have Launchpad. Mission Control. App Store. Dashboard. Mail. and there's Mail. So now I'll hit the space bar to open it. At Finder, Desktop. 865 rows added. All right, so let's compose a new piece of mail. So to do this, we'll hit Command N. New message window, to edit text. Now it asks to whom I'm going to send it. So we'll send it to hello at Blind Film Critic. Blind Film Critic, period. Com. Now you hear it repeat what I'm typing here too. So we'll tab across now to see. CC, edit text. So we don't need to CC. Subject, edit text. Our subject will be what? What? Fun! Fun. Exclamation. Exclaim. Now we'll tab across to where we can write our note. Edit text. A, comma, space. What fun we had today. H. Shooting. Videos, period, space. U. Rock, space. T. E. And now all we have to do is send it. We use Command and Shift at the same time, and then D. Hey, so now let's keep that email address between us, all right? No spammers, any of that kind of thing, all right? Please? Thank you. So the fun you have now that we showed you how to set this all up and everything, go to your friend's Mac. Muy bien. Pues ese es Tommy. Les recomiendo mucho su canal. Espero que después de esta charla se interesen un poquito más en la accesibilidad y conocer un poco más sobre su experiencia. Entonces ya saben un poquito más de cómo alguien ciego, alguien que utiliza un lector de pantallas puede interactuar con una computadora. En este caso, mandar un correo. Me parece que no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? A ver. No, Es otra pero vez. ya, sí. Ya, ok, perfecto. Entonces, pues, como les venía diciendo, como diseñadores, todos seguimos ciertos procesos, ciertas metodologías para lograr solucionar algún tipo de problema en específico. Muchos de esos procesos requieren investigación, requieren prototipos, requieren recopilación de feedback del cliente o de los usuarios y un sinfín de metodologías que existen, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando queremos asegurarnos de que nuestro diseño sea inclusivo y sea accesible? Podríamos esperar a que nuestro diseño esté implementado y que ya esté en Internet o que la aplicación esté pública para que alguien con discapacidad lo use y nos diga cuál ha sido su experiencia, pero entonces sería muy probablemente demasiado tarde o demasiado costoso para regresar otra vez, rediseñarla, tomar en consideración todos esos problemas con los que esta persona se pudo haber encontrado. Entonces, es importante recordar que todas las decisiones que tomamos como diseñadores tienen el potencial de excluir o incluir personas, independientemente de si eres diseñador web, si eres diseñador industrial,
si eres diseñador de modas, si eres diseñador de servicios, diseñador editorial. Un ingeniero, un arquitecto tiene que tener en cuenta cómo va a diseñar una rampa, dónde la va a colocar para que alguien con silla de ruedas la pueda utilizar. Un diseñador de modas tiene que tomar en cuenta que una camisa con botones, alguien que no tenga brazos a lo mejor no la va a poder usar. Y así, o sea, todas las disciplinas del diseño, como les comento, tienen el potencial de excluir o incluir personas. Ahora, ¿qué pasa cuando el cliente con el que estamos trabajando en un proyecto es ciego? Definitivamente no podemos esperar hasta que nuestro diseño esté implementado para pedirle su opinión, porque pues hoy está pagando por algo, es obvio que va a querer él formar parte de ese proceso, no nos va a solicitar un proyecto y esperar a interactuar con él hasta que ese proyecto ya esté implementado. Por ahí como en el 2018, Facebook nos contrató en Bocoup para trabajar con ellos y trabajar con la W3C. La W3C es, para aquellos que no saben, es un consorcio internacional de organizaciones que básicamente desarrollan todos los estándares que existen en Internet. Absolutamente todos. Todo cómo funciona básicamente el Internet está diseñado, está estipulado por parte de este consorcio. Este consorcio tiene muchísimos grupos que se dedican a diferentes áreas de Internet, grupos que se dedican a especificar estándares para HTML, para CSS, hay grupos específicos de accesibilidad, que es con los que trabajamos nosotros, y todavía dentro de los grupos hay todavía más subgrupos que trabajan en temas diferentes. Entonces, por ahí como en el 2018, nos contrataron para trabajar en un proyecto con ellos. Facebook como el cliente, el que nos paga. Y la W3C es una asociación sin fines de lucro, entonces ellos no son exactamente los que nos están pagando, sino es Facebook. Pero nos contrataron para trabajar en un proyecto que se llama ARIA-IT. ARIA-IT es un proyecto que se enfoca básicamente en evaluar los diferentes lectores de pantallas. Si recuerdan, los lectores de pantallas son los programas que utilizan las personas ciegas para evaluar todos los lectores de pantalla que existen en el mercado y evaluar cómo se desempeñan con todos los distintos navegadores que existen, navegadores Chrome, Safari, Firefox, porque lamentablemente no existe un estándar que defina cómo deben de funcionar. Si tú usas un lector de pantallas en Chrome, puede ser que se comporte diferente si lo usas en Safari. Bueno, en Safari tiene su propio lector de pantallas que viene siendo VoiceOver. Pero ese es el punto, que la experiencia puede ser muy distinta de uno al otro. Entonces, nos contrataron básicamente para desarrollar un sistema que nos ayudara a evaluar todos estos lectores de pantallas y esto con la finalidad de, ya teniendo todas estas evaluaciones, ahora sí ir con las compañías que desarrollan esos lectores de pantallas, ir con las compañías que desarrollan los navegadores y decirles, miren, esas son las inconsistencias que tenemos, ¿cómo le podemos hacer para que exista, para desarrollar estándares, para que todos los usuarios de lectores de pantallas tengan la misma experiencia? Mi trabajo ha consistido como diseñador, ha consistido en diseñar este sistema, investigar primero que nada cómo lo íbamos a diseñar, y actualmente pues ya tenemos desde el 2018 ya casi 4 años trabajando en él. Cuando comencé en el proyecto comencé como la mayoría de los proyectos empiezan, tratando de entender la visión del proyecto, la visión del cliente, que en este caso el cliente pues era Facebook, ¿no? Que ellos son los que nos pagan. Una de las primeras cosas que hice fue entrevistar al cliente, entrevistar a los colaboradores por parte de la W3C, entrevistar a un montón de gente, entrevisté a
a desarrolladores de lectores de pantallas de distintas compañías, entrevisté a gente que trabajaba en Google, que trabaja en Apple, que trabajan específicamente en los navegadores. Todo eso pues con la idea de entender, porque en ese entonces yo no sabía absolutamente nada. Entonces, primero que nada, necesitaba entender qué era todo esto en lo que nos íbamos a meter, cómo lo íbamos a hacer. Un tema súper complicado, sobre todo por la cuestión técnica, porque pues, no soy programador, tengo 12 años trabajando con programadores, pero no soy un programador. Entonces, sí fue muy importante tomarme el tiempo para hablar con ellos y entender qué era lo que queríamos hacer, y así pues poder atacar el problema y poder desarrollar este sistema como les comento. Ya teniendo toda esa información que recabé de todas esas entrevistas, pues entonces sí, comencé a diseñar. Comencé por diseñar wireframes, como lo conocemos en inglés, que en español pues vendría siendo como bocetos, a lo mejor. Y cuando diseñé el primer de este bunch de bocetos, pues necesitaba compartirlos, ¿verdad? Para ver qué opinaba el cliente, para ver qué opinaba qué opinan todos los colaboradores de todas estas organizaciones. Muchos de los involucrados en el proyecto, desarrolladores, colaboradores y el cliente incluido, son ciegos. Entonces, ¿cómo les iba a compartir mis diseños? Súper complejos, como pueden ver, llenos de interacciones, llenos de diferentes estados y mil detalles. ¿Cómo les iba a compartir mis diseños si ellos no los iban a poder ver? Fue un problema así muy frustrante, porque fue básicamente un proceso de prueba y error. Intenté hacer una presentación en la que yo verbalmente trataba de explicarles, pero el problema de la comunicación así en vivo es que es muy difícil, sobre todo cuando es un grupo de gente y estás tratando de obtener pues feedback de ellos. Lo ideal realmente era, yo creo, que la comunicación asíncrona, ¿no? Postearlos en alguna parte y que ellos ahí fueran y dieran sus comentarios, y ya después a lo mejor tener una junta como para discutirlos. Pero realmente no hallaba cómo hacerle para compartirlos con ellos de una manera pues óptima, ¿verdad? Y que ellos pues realmente pudieran entender todos, como digo, todos estos, eso es un poquito, es súper complejo el sistema. ¿Cómo le iban a hacer para comprender cómo llegaba el usuario a X pantalla? ¿Qué opciones había ahí para navegar? Este sistema tiene como 4 o 5 diferentes tipos de usuario, administradores, evaluadores, 1000 cosas. Entonces se me ocurrió, después de algunos intentos con distintos métodos, me acordé de lo que viene siendo el alt text. Alt text es la manera en la que alguien con alguna discapacidad visual puede percibir las imágenes en la web. Es algo que Tommy de lo que no habló al respecto ahí en su video. No sé si alguna vez se lo han preguntado. Básicamente es una manera de proveer descripciones para las imágenes que existen en una página, en un blog, en X en Internet. Eso es algo que la persona que crea el contenido debe asegurarse de agregar. Y aquí traigo un ejemplo, porque Twitter, cuando tú publicas una imagen en Twitter te da la opción de agregar ese alt text. Alt text es el término cortito para texto alternativo. Cuando tú tratas de subir una imagen a Twitter, allá abajito hay una opción que dice Add Description. Cuando tú le das clic a esa, ahí te da la opción para describir la imagen, y normalmente pues debe ser algo muy conciso. En este caso, por ejemplo, es un cachorrito negro mirando la cámara.
¿Qué pasa entonces cuando alguien ciego va navegando y se topa con esa imagen? El lector de pantallas le va a decir, imagen de un pug cachorrito mirando a la cámara. Y así es como él sabe de qué se trata la imagen que está ahí en la pantalla. Si seleccionan ahí, de hecho, si seleccionan en Twitter, ahí tiene como un pequeño link donde te explican qué viene siendo la alt text y la descripción. Entonces, con esta idea fundamental así en mente, pensé, bueno, pues, ¿cómo le puedo hacer para pues, hacer como un tipo de alt text, pero para mis diseños así súper complejos? No, realmente no puedo hacer un alt text, porque alt text tiene que ser algo así súper conciso. Entonces tenía que ser algo así como en esteroides, algo súper robusto y complicado. Entonces, lo que surgió fue básicamente algo así, una pared de texto donde básicamente describo absolutamente todo lo que hay en un diseño. Quiero hacer aquí una pequeña pausa porque aquí, por desgracia, no se puede percibir muy bien exactamente qué hay. Entonces quiero cambiar aquí, a ver si puedo cambiar de... ¿Siguen viendo la misma imagen? No, ya cambió a otro sitio web. Ok, entonces están viendo aquí cómo estoy dándole scroll, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Este diseño fue el primer diseño que hice utilizando esta técnica. Yo la llamo text-based wireframe en este caso. Es algo que no existe, nadie nunca antes lo ha hecho. Y este fue mi primer intento. GitHub, para los que no saben, es una plataforma muy común en el desarrollo web para compartir código. Y dentro de esa plataforma existen estos como esta sección donde puedes como publicar algo como si fuera un post y la gente puede ahí comentar. Y es una plataforma súper colaborativa. Entonces aquí fue donde por primera vez posteé este diseño para ver, pues, a ver qué tal. Antes de continuar aquí, luego si tienen chancita, después de que hice esto, escribí un artículo acerca de esta técnica. Si van a la página de donde trabajo, boku.com, por ahí está el blog, se llama Improving Wireframe Accessibility, a More Inclusive Design Process, y ahí pueden ver cómo exactamente es como lo hago. Les voy a explicar así a grandes rasgos. Básicamente lo que hago es empezar de lo general hacia lo particular. Entonces, todo este chorizo de texto básicamente describe esta tablita. Y comienzo por cómo llega el usuario aquí. Por ejemplo, here with the click of a button, a new to cycle. No, perdón. Aquí empieza. This page is accessible from the main menu. Primero que nada, ¿cómo llega el usuario aquí? There are two sections in this page. Dos secciones en la página. Uno, initiate a test cycle. Two, test cycle status. Ahí ya está lo general. Después de eso me voy a lo más específico. La primera sección, initiate a test cycle. Ahí describo initiate a test cycle, viene siendo esta sección. Aquí, here, with a click of a button, a new test cycle initiation can be executed. This will take the user to another page where the test cycle can be configured. Es un poquito confuso, pero básicamente estoy explicando lo que hace ese botón. Después me paso a la siguiente sección, test cycle status, que es un poquito más compleja. Describo lo que viene siendo la sección. This is a table that displays the test cycles that have been initiated. For every test cycle, there's a row in the table. This table has the following columns. Describo ahora las columnas de cada una de esta tabla. Test cycle, la primera columna. Describo lo que tiene. Date, la segunda. Status, la tercera, y así. Y así para cada una de las secciones. Esta es un poquito más compleja, si se fijan, porque estoy hablando de interacciones. Esto sí fue lo más sencillo. Y así fue
ese fue como el intento exitoso, lo que finalmente me hizo poderme comunicar dentro de mis procesos de diseño visuales con el cliente y con todos aquellos colaboradores que son ciegos. Son un chorro de diseños aquí, como pueden ver. Todo esto que ven en texto es básicamente diseño. Es diseño. Estoy explicando interacciones, estoy explicando pues, todos los elementos que hay en la página. Ese fue el comentario del cliente. Cuando presentamos estos diseños, cuando se los presentamos al cliente por primera vez, el cliente se llama Matt. Ese comentario lo hizo después de una junta donde ya había visto los diseños. Pero en esa junta estuve yo, estuvo el CEO de la compañía de trabajo. Fue muy bonito porque subí los diseños y después de eso, unos días después, tuvimos una reunión como para hablar de ello. Y en esa conversación, Matt, o sea, algo que para esto es súper difícil de complacer. Súper difícil. O sea, estamos hablando de Matt no es así de los más altos directivos en Facebook, pero es un manager así del equipo de accesibilidad. Estamos hablando pues a nivel internacional, ¿no? Entonces es una persona súper trabajó como 20, 30 años en IBM, no sé cuántos años tiene trabajando en Facebook. O sea, es una persona así súper difícil de complacer. Eso fue lo que dijo durante esa junta. Y fue así como que ahí Boaz, que es el CEO, está diciendo así como que actually teared up. O sea, yo también, o sea, fue así como que se me llenaron los ojos de lágrimas porque Matt, así, pues como ven ahí, nunca se había sentido tan incluido. Nunca había podido participar en un ejercicio de este tipo, ¿no? En el que podía realmente proveer sus comentarios mucho antes de que pues fueran a implementarse. Y después de esto, y hasta la fecha, o sea, la gente porque pues tenemos ya casi 4 años trabajando en el proyecto, entonces la gente va y viene, hay gente que va y viene, y hay gente que es ciega, que es nueva y se sorprenden por cómo estamos pues tomándolos en cuenta en este proceso. Precisamente ahorita estoy trabajando, acabo de hecho de realizar unos cambios. Esto ya es, me voy un poquito aquí arriba. Esto es parte de la misma aplicación. Estos ya no son wireframes, son mockups. Pero igual son de posteo una versión que es puro texto y luego la versión visual. Todos estos diseños que están aquí en esta publicación en particular son de un simple pop-up. Aquí lo están viendo en la pantalla. Es un simple pop-up que tiene como 8 diferentes escenarios en los que cambian cosas bien sencillas, pero tienen cierto grado de complejidad que hay que explicarlo. Entonces, todo eso, por ejemplo, todo este texto es nada más para explicar este simple pop-up. Y como les digo, hay 1000 escenarios diferentes. Voy a irme un poquito rápido aquí, pero cada uno de ellos tiene su descripción. Y son bastantes. Me voy a ir hasta el final porque quiero mostrarles un poquito. Ok. Y aquí pues pueden ver, por ejemplo, pues un poquito de la interacción. Aquí en esta publicación, pues nuestra comunicación es asíncrona, entonces muy padre porque pues, ustedes pueden comentar cuando quieran. Este usuario, James, se llama, es ciego también. Aquí está dándonos sus comentarios acerca del diseño. Nos está haciendo recomendaciones para qué podemos cambiar. Aquí está Matt, el cliente,
pidiéndome, por ejemplo, que haga un cambio en el copy de ciertos aspectos del diseño, más comentarios. Y ese es un comentario mío que hice hace casi 2 horas antes de la conferencia. Necesitaba terminar unos cambios. Y eso es básicamente cómo interactuamos cuando de diseño visual se trata con alguien que es ciego. Entonces, nuevamente reiterando, ya pueden ver mi presentación otra vez, ¿verdad? Sí, se ve la presentación. Okay. Entonces, reiterando, como diseñadores, tenemos el poder de incluir o excluir, no solo en lo que va a ser el resultado, sino también dentro de nuestros procesos. Si realmente queremos diseñar las mejores experiencias, los mejores productos, los mejores servicios, realmente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y en mi caso, por ejemplo, pues desafortunadamente fue algo que me di cuenta hasta que me topé con ese problema. O sea, no fue algo que pues antes de ello yo tuviera en mente, ¿verdad? Fue algo que hasta que se me presentó el problema, tuve que atacarlo de 1000 maneras hasta que finalmente encontré una que funcionó. Y pues para concluir, algo en lo que me gusta mucho es como que mi mindset muchas veces cuando diseño, que es importante que tomemos en cuenta no solo el diseñar para todos, sino que diseñemos con todos. Y pues con eso les doy las gracias y pues no sé si tengan alguna pregunta. No, hombre, muchas gracias a ti por darnos este espacio de tu tiempo y pues mostrarnos de todo lo que has hecho. Y sí tenemos unas preguntitas aquí en el chat. Voy a hacer lectura de ellas. La primera es de la licenciada Gaby. ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar en proyectos de inclusión en diseño y en web? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Lo que me motivó cuando empecé a trabajar en Boku, trabajábamos mucho en proyectos open source. Para los que no han escuchado lo que son los proyectos open source, son proyectos principalmente de desarrollo de software y que son abiertos, son colaborativos. Hay muchas herramientas en Internet que son públicas, donde cualquiera puede colaborar en ellas, cualquiera puede contribuir. Entonces, durante muchos años, ahí en Boku estuvimos muy enfocados en el open source y en trabajar con la comunidad. Esa fue como que la semillita que me abrió primero, como como que me hizo entender y apreciar lo que viene siendo la inclusión en mi trabajo, porque pues era como que una diversidad increíble de personas que contribuían. Posteriormente a eso, empezamos a tomar un poquito de algunos proyectos que tenían un poquito de accesibilidad. Nosotros no éramos pues, muy expertos en el tema. Y fue muy orgánico, nunca fue como que, quiero aprender accesibilidad. Fue como que la inclusión me llevó así solito a la accesibilidad. Y ya después fue como que un momento en el que me di cuenta, wow, o sea, pues ya sabía de la inclusión, ya sabía de la usabilidad, porque pues como UX, y luego ahora la accesibilidad, ¿no? Y fue como cuando me cayó el 20 de esos 3 pilares que que mencioné al principio en la charla. Que como que realmente esos 3 pilares son los necesarios para lograr que un producto pues, realmente sea útil, realmente sea accesible pues para todos, ¿no? Y así fue algo así como que medio orgánico, por así decirlo. Wow, qué impresionante. Tenemos más preguntas aquí en el chat. ¿Cómo inició tu interés por ayudar? Pregunta María Fernanda. Mi interés por ayudar nació porque recuerdo
muy al principio cuando empecé a trabajar, estaba como del otro lado y recibía mucha ayuda de otras personas cuando estaba yo aprendiendo. Y posteriormente, pues cuando me cayó el 20 de lo que viene siendo la accesibilidad, cuando me cayó el 20 de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, no solamente en Internet, en la web, sino pues fuera de ellos. O sea, cuando te das cuenta, cuando te cae el 20 el ejemplo que mencionaba, por ejemplo, hace rato, o sea, como alguien, por ejemplo, que no tiene brazos, ¿cómo se puede poner una camisa? O como alguien que es ciego, ¿cómo puede ver una imagen en Internet? Cuando te das cuenta de todo ese, de todos esos como obstáculos muchas veces que se les presentan, pues eso aunado a, pues como diseñador UX, siempre se nos enseña a ser empáticos, a entender al usuario eso aunado pues a las personas con discapacidad fue como que así fue básicamente como pues le agarré el gusto por tratar de ayudar a las personas con discapacidad en la web. Bueno, tenemos muchas preguntas muy importantes, que hasta a mí también ya me entró la duda. A ver, tengo tiempo. ya salí de chamba. Qué bueno, ya. Brittany Nirvana pregunta, ¿cuál de los trabajos que ha realizado es el que más lo ha marcado? El que más me ha marcado de manera positiva, ¿será yo? O negativa. Uno y uno, como usted, lo que más, como que diga, esto sí me llegó y de aquí fui. El trabajo que más me ha marcado de manera positiva, yo creo que ha sido un proyecto en el que trabajé el año pasado, que se llama, el proyecto se llama, bueno, la organización o como el colectivo se llama AJL, que significa Algorithmic Justice League. Es un proyecto que se dedica a combatir la discriminación que existe en la tecnología, que muchas veces es una discriminación que no está ahí como que no está a propósito ahí. Por ponerles, les voy a poner un ejemplo. Probablemente todos hemos usado, cuando vamos a un baño público, uno de esos dispensadores de jabón en los que pasas tu mano y te arroja el jabón. Muchos de esos dispensadores no funcionan para personas de piel oscura. Están como inconscientemente diseñados para funcionar con personas que tienen la piel clara. Entonces, esa es una forma de discriminación que no está ahí a propósito, pero pues está ahí. Y así como existe eso, existen 1000 otras tecnologías de ese tipo. Entonces, este proyecto se dedica a combatir ese tipo de tecnologías. Y diseñamos una aplicación que básicamente es para reportar todo ese tipo de tecnología que existe en la sociedad. Y me marcó porque era algo que tampoco yo nunca había considerado. Eso es yo creo que uno de los aspectos que me ha marcado. Hay un documental que precisamente es en Netflix que se llama Coded Bias. Es un documental que protagoniza la fundadora de este movimiento con el que trabajamos. Se lo recomiendo, está en Netflix. Wow, sí, yo creo que más de uno nos vamos enterando de eso, y sí es algo impresionante, que está como de pensarse. Sí. También tenemos más preguntas, seguimos con la ronda de preguntas, aquí todavía no terminamos. Adelante. José pregunta, ¿cuál es el proyecto que le tomó más tiempo en terminar? ¿Cuánto tiempo y por qué? En el que estoy trabajando.
tengo desde el 2018 en él. Sí, es un buen tiempo. Empecé en el proyecto como Project Manager, porque en aquel entonces estaba como Project Manager y diseñador. Entonces empecé con un Project Manager y después ya como diseñador de tiempo completo por ahí como en el 2020, 2 años después. Y hasta la fecha, el proyecto ya es público, pero todavía no está terminado. De hecho, ahorita estamos por entrar ya a la etapa en la que vamos a volver a traer otra vez a los desarrolladores de lectores de pantalla para que empiecen como a adoptar esos estándares que estamos tratando de definir. Pero sí, REIT, el proyecto ese que estamos trabajando con Facebook, ha sido el más largo hasta ahorita. Muy bien. De Abigail, ¿tenemos algún consejo para los próximos a egresar de la carrera? Sí, y yo creo que igual que Alejandro, ¿verdad? Se llamaba el presentador de anterior, si no me equivoco. Uno de los consejos que dio él fue empieza a trabajar desde que estés en la carrera si puedes, porque para mí yo creo que fue lo que me ayudó a despegar poco a poco, ¿no? Empezar a trabajar desde que estaba yo en la carrera, empezar a juntarme con gente que ya trabajaba, gente que me acuerdo, yo empecé a trabajar con gente que estaba un poquito arriba de mí en la carrera, empecé trabajando con ellos en proyectos de freelance, muchas veces les ayudaba con cositas, y eso poco a poco me fue ayudando a agarrar más proyectos de freelance. Ya después de eso, pues me gradué y ya tenía mi trabajo de tiempo completo con mis trabajos de freelance y eso poco a poco me ayudó a crecer. Wow. De Ivonne pregunta, ¿cómo se siente con todo lo que ha logrado hasta ahora? Como les decía hace rato, se siente muy bonito cuando algo que estás diseñando, como les decía, tiene un impacto tan importante, ¿no? Y tan positivo sobre todo. Cuando recién así como que solucioné este problema tan grande en mis procesos de diseño, me sentí súper motivado para seguir haciéndolo, porque para eso no lo mencioné, pero diseñar por escrito es súper difícil y súper tedioso y da un chorro de dolores de cabeza y es bien difícil porque pues tienes que escribir absolutamente todo y no se te puede pasar nada porque pues ¿cómo se te va a pasar algo? O sea, pues no puedes, ¿no? Entonces es escribir, releer, reescribir. Entonces, sí, no sé si eso divaga un poco en la respuesta, pero no sé si la respondí. Sí, yo creo que sí. Igual antes de pasar con las manitas que se están levantando, este es de Ana Paula Aguirre y así dice, no es una pregunta, pero muchas gracias. Mi mejor amiga tiene una discapacidad visual y sé cuánto le ayudan estas cosas. Muy interesante tu trabajo. Me da mucho gusto, mucho gusto. Y gracias por el comentario. Ahora sí, quien tengo aquí primero en manitas arriba, María Fernanda López Guzmán, me aparece aquí primero. ¿Puedes encender tu micro? Hola Isaac. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a tu trabajo porque tengo un familiar igual con una discapacidad y las personas que hacen tu trabajo realmente no sabes lo que es ver que no puedan y de repente ver que sí puedan. Así que solamente era eso, agradecerte de todo corazón a ti y a todos los que hacen este tipo de trabajo que aunque no siempre se le dé el mérito necesario, es infinitamente necesario. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Ay, faltó una pregunta en el chat. Ahorita continúo otra vez con las manitas levantadas. Pregunta Erika Alexa, ¿cuál ha sido el proyecto más difícil realizar? Ya sea porque no le gustaba el concepto del mismo o que dentro del proyecto eran requerimientos muy especiales, etcétera. Ha sido,
sin lugar a dudas, un proyecto que hice para la ONU hace como 8 o 9 años, más o menos. Diseñé en aquel entonces era cuando hacía diseño más así en general, más como diseño gráfico. Y diseñé un reporte, no me acuerdo cómo se llamaba el reporte, pero era un reporte que le iban a entregar a todos los jefes de Estado del mundo. Bueno, no del mundo, pues que forman parte de la ONU. Entonces era algo súper importante, ¿no? Era un reporte que básicamente era un plan para solucionar los problemas del mundo me parece que era un periodo como de 5 años. Entonces fue diseño editorial, que no es mi fuerte. Pero así el problema principal fue que, híjole, yo creo que nunca había trabajado en un proceso pero tan burocrático. Recuerdo así de que estuve trabajando 12 horas diarias durante como 1 o 2 semanas, porque era algo así súper importante y súper urgente, y una pesadilla así por completo. Pero sí, ese ha sido yo creo que el único proyecto negativo, sí, el que me he sentido que he trabajado. Bueno, y continuamos con las manitas levantadas. Tenemos a Iram Lisbeth. Hola, buenas tardes. Yo aquí tengo 2 preguntas. La primera dice, ¿cuál ha sido tu parte favorita de tu trabajo? Y la otra que si nos puedes contar sobre alguna persona que te haya inspirado. La parte favorita de mi trabajo, mi parte favorita en cuanto a diseños, a procesos de diseño, es los usability tests o como evaluaciones de usabilidad. Me gustan mucho porque para aquellos que no los conocen, una evaluación de usabilidad, creo que vendría siendo la traducción, es básicamente reclutas a un grupo determinado de personas, les presentas un prototipo o una aplicación o un sitio web, puede ser incluso un prototipo en papel, y les das una serie una serie de pasos a seguir para, bueno, no les das como una meta a la que tienen que llegar, entonces ellos tienen como que llegar pues como puedan, ¿no? Y es una manera de evaluar la usabilidad de un producto, un servicio. Es un ejercicio en el que yo como facilitador principalmente estoy observando nada más. Y generalmente al final como que hay un pequeño espacio como normalmente yo les doy un espacio para comentarios, pero me gusta mucho porque siempre trato de que sea un grupo lo más diverso posible, siempre incluir a alguien que tenga alguna discapacidad, y me gusta mucho porque es una manera de conocer directamente aquellos que van a utilizar, realmente los que van a utilizar, o sea, no el cliente, no los colaboradores, sino realmente los que van a utilizar allá en el mundo exterior, eso que estás diseñando. Y eso es mi parte favorita. ¿Había otra pregunta, si no me equivoco? ¿O? Sí, si nos podía contar sobre alguna persona que lo haya inspirado. Personas que me han inspirado. Disculpen que hable tanto de lo mismo, pero en el proyecto de RIT, yo creo que Matt, mi cliente, ha sido el que más me ha inspirado. Cuando empecé en el proyecto como diseñador, cuando me hice la transición de Project Manager a diseñador en el proyecto, me tocó a mí y una compañera ir a Silicon Valley, a Facebook, a Menlo Park, y fuimos a tener una junta con él, y básicamente pasamos todo el día con él ahí en la matriz de las oficinas de Facebook, entendiendo cómo trabaja él, cómo utilizaba su computadora, cómo vivía su día a día, básicamente. Y desde ahí fue para mí así como que, wow, o sea, lo más, ¿me entiendes? O sea, súper admirable. Yo creo que Matt es definitivamente una de las personas que más me han inspirado.
Muy bien, tenemos acá todavía dos personitas más con la mano levantada. Está, me aparece como docente Martínez Alberto. El docente Martínez Alberto tiene toda la palabra. El Hola, has. hola. ¿Qué onda, ¿Qué has? tal? Hola, hola. Bueno, pues también, pues más que pregunta, como comentario y pues a ver también quizás qué opines, ¿no? Uno, pues felicidades, ¿no? La verdad, por la participación y por el trabajo y lo que compartes aquí con nosotros, ¿no? Resulta impresionante y me recuerda mucho cómo nosotros cuando pues venimos del diseño visual, pues también como que pensando en esos procesos de trabajo que usualmente tenemos o prácticas, ¿no? Que a veces queríamos llegar directo a la computadora, al Photoshop, Illustrator, a ponernos a dibujar o a hacer cosas. Y después de repente nos dábamos cuenta que a lo mejor antes de pensar en color, podíamos pensar primero en blanco y negro, y si funcionaba en blanco y negro, podía funcionar en color. Y pues esto me pone a pensar también como que, ok, y si cierro los ojos y funciona, si puedo pensar en el flujo, en el caminito a seguir, pues también creo que da mejores, como que puede dar mejores resultados, ¿no? Y a lo mejor ahorita, pues tú en un inicio tú empezaste con esto pensando pues ok, en la necesidad en la inclusividad de personas con algún tipo de discapacidad visual, pero pues también si ponemos a pensarnos que todo esto, navegación por voz, es algo que ya está llegando también en teléfonos, en diferentes dispositivos, que personas que no tienen a lo mejor una discapacidad, pues puedan utilizar interfaces, pues con voz, ¿no? Que les puedan decir qué es lo que está pasando y que puedan ellos usarlas, ¿no? Y pues creo que como diseñadores tenemos la posibilidad de simplificar ese camino y de proponer también cosas ahí que cualquier persona pueda utilizar, ¿no? O sea, la verdad, creo que hay mucho todavía en el futuro, como una gran área de oportunidad, yo creo que podemos abordar en algún momento. Sí, definitivamente, Has. De hecho, eso que mencionas, por ejemplo, de por voz, por ejemplo, poder dirigir, no sé, una computadora. Cuando recién publiqué estos wireframes por escrito, mucha gente recibió algunos comentarios de gente que decía, oye, como que esto así como que me parece como las bases para diseñar, para que alguien, por ejemplo, que sea ciego pueda diseñar. O sea, ¿cómo le podemos hacer para traducir esto como que en diseño, ¿me entiendes? Entonces, de hecho estuvimos en conversaciones el año pasado con Figma y con Adobe XD, como para ver si podíamos como, colaborar con ellos para implementar de alguna manera en sus plataformas, como que algo para que las personas ciegas pudieran diseñar también. Lamentablemente nos batearon, entonces ahorita estamos pensando cómo podemos hacerle nosotros para diseñar algún plugin o algo que puedas instalar y puedas diseñar en base a comandos de voz o por escrito, o sí, como que por ahí va el futuro, yo creo que para que alguien con discapacidad visual pueda contribuir ahora con diseño. Órale, qué suave. Sí, creo que SD sí me tocó ver que tiene para utilizar el prototipado, y Figma creo que también estaba metiendo algo así, pero como dices, ya para diseñar, sí, yo creo que sí es algo que sería bastante interesante en algún momento. Sí, ahí luego les platico si lo desarrollamos y cuando lo hagamos. Muy bien, muchas gracias. No, a ti, Has. Y por último, me aparece aquí, sí, última personita. Tenemos también a la docente Paola García. Miss Me suena. tiene toda la palabra. También es de Hermosillo. Sí, también de ahí, ex-UVM. Muy bien, pues muchas gracias, Isaac, por tu tiempo, tu valioso tiempo, y pues primero que nada agradecer porque
o sea, este tipo de trabajo, como decía ahorita una de las chicas, pues nos hace también ser más humanos y estar como diseñadores, también ver un poquito más allá de solo el lenguaje visual, sino las necesidades, pues en este caso las personas ciegas, pero hay muchas otras discapacidades que también, como decía el profe Haas, pues podemos ir trabajando, y en eso quisiera yo que nos dieras como un consejo, tanto a nosotros como a los chicos y chicas, en el sentido de cómo podemos aplicar, por ejemplo, tu técnica, o sea, la técnica esta que tú estás utilizando. ¿Crees que sea aplicable en algún punto? Yo sé que apenas la estás trabajando y que o sea, está en desarrollo, pero para otros procesos de diseño, a lo mejor diseño gráfico, animación, todo esto que, o sea, realmente a veces no nos ponemos a pensar que tanto, a lo mejor una animación podemos pensar que pues va a llegar hasta cierto límite, pero realmente podríamos, y eso me pregunto yo, podríamos aplicar esta técnica a diferentes, no nada más al proceso de diseño, sino al producto en sí, de otras formas. ¿Crees que, o sea, que viene algo así? ¿Cuál es nuestro compromiso también en ese aspecto? O sea, yo pienso que sí tenemos un compromiso. ¿Y cuál crees que sea ese compromiso? Claro, sí, sí, como les venía diciendo, o sea, como diseñadores realmente tenemos un arma pues, muy poderosa, como les decía, o sea, realmente podemos incluir o podemos excluir a muchas personas. Yo creo que yo, primero que nada, lo que les recomendaría, pues sería, pues a lo mejor que si les interesa el tema, pues que investigaran un poquito de lo que viene siendo la accesibilidad, porque hay muchas otras cosas que tienen que ver con la accesibilidad, ¿no? Podemos hablar del contraste, porque no nomás es tomar en cuenta a alguien que es ciego, es alguien a lo mejor algún de este señor de 80, 90 años que no puede ver muy bien, o alguien a lo mejor que es daltónico y hay cierta combinación de colores a lo mejor que no van a ser distinguibles para él, o alguna persona que a lo mejor no tenga brazos, cómo va a navegar en una computadora. Hay muchos tipos de discapacidad y para ello hay muchas técnicas que podemos utilizar. Pero yo creo que fundamentalmente lo que les recomendaría sería tratar de cambiar ese como mindset que tenemos y pensar que pues hay un sinfín de personas distintas en este mundo, y no hablo nomás de discapacidades. Entonces, yo creo que primero eso, ¿no? Desde como que cambiar esa mentalidad, entender que hay mucha gente que va a interactuar con nuestros diseños, que va a utilizar nuestros diseños. No diseñar por diseñar. Cuando yo salí de la carrera, yo diseñaba y lo entregaba y realmente no había una investigación antes de, o sea, no me tomaba el tiempo para pensar quién iba a utilizar ese diseño, quién iba a interactuar con esa página. Siento que ojalá, espero que esas cosas hayan cambiado. La verdad, no estoy seguro cómo sean ahorita las universidades con ese sentido en cuanto a diseño se refiere. Pero sí, la investigación antes de ejecutar un diseño es súper importante. Es lo que te va a ayudar a realmente diseñar con un propósito y de una manera eficaz y que realmente sea usable y accesible. Entonces, dentro de esa investigación, pues es, oye, habla con gente distinta, ¿me entiendes? O sea, no nomás hables con tu cliente no es el usuario, ¿me entiendes? El usuario, por así decirlo, son muchísimas más personas. Habla con tus usuarios, trata de que sea un grupo lo más diverso posible. Aprende un poquito de accesibilidad. Realmente, ¿no? La accesibilidad, hay temas muy súper complejos porque la mayoría de la accesibilidad tiene que ver mucho con la implementación y código,
pero también hay aspectos de la accesibilidad como les decía, el contraste de los colores. En los videos, por ejemplo, un video con muchos flashazos puede ser que a alguien eso le genere epilepsia. No sé si alguna vez han escuchado de eso. A lo mejor alguna vez les ha tocado ver alguna película o algún videojuego donde viene como que un mensaje ahí de que cuidado porque puede contener escenas de como flashazos, creo que les llaman. Entonces, todo ese tipo de cosas como que te hacen caer en cuenta. Entonces, pues en conclusión, yo creo expandir un poco más como que nuestra mente, ¿no? En ese sentido, y no ser diseñadores de los que nomás ejecutan y ya, porque pues hay mucho más que tomar en cuenta. Muy bien. Pues igual antes de dar finalización a esta conferencia, queríamos agradecerte nuevamente, como lo dije en un principio, por el espacio que nos has brindado. Y ya saliste del trabajo, entonces aquí estás platicándonos un poco más de lo que haces. Y pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y ahora sí le voy a ceder la palabra a la licenciada Gaby para la entrega de tu constancia y reconocimiento. Hola Isaac, buenas tardes. Pues mira, Hola, ya te buenas estuvimos tardes. apoyando ahorita ahí con la parte del soporte, aquí estamos. A final de cuentas nosotros estamos atrás de todo esto, o sea, así como lo comentas que en su momento pues fuimos estudiantes, porque yo también soy egresada de UVM, anduvimos haciendo lo que andan haciendo estos chicos y pues ahora los andamos motivando a que ellos también lo logren, ¿no? Y la verdad es que me da mucho gusto ver aparte de egresados y compañeros y pues obviamente colegas, ¿no? En el ramo que andan trabajando en muchas áreas muy diversas. Lo importante de todo esto es que ellos mismos, estos muchachos que están ahorita conectados, vean hasta dónde pueden llegar. O sea, porque sinceramente, lo comentábamos en una de las sesiones pasadas, llega una etapa en la que se sienten desubicados, no saben ni qué van a hacer, no saben para qué son buenos, no saben qué les gusta, entonces andan buscando el camino, ¿no? Entonces yo creo que el ver ejemplos de personas que, pues reales, vamos a decirle así, que son profesionistas, que han buscado su pasión y que la vida los ha llevado a ejercer su carrera en formas que uno no se imagina, pues eso les ayuda también como que a agarrar un poco de rumbo, ¿no? Y pues la verdad es que el tema tuyo es muy interesante y da pie a trabajar muchísimas ramas, obviamente el área del diseño para encontrar esta inclusión, ¿no? Ahorita se me vino a la mente un caso, por ejemplo, lo que comentabas de las personas mayores, ¿no? De cómo pues simplemente no ven números muy pequeños y eso es un ejemplo que yo les pongo en alguna de las clases, en donde pues hay celulares todavía que usan números gigantes para personas con estas debilidades visuales, pues entonces muchas veces uno va a la tienda de celulares y ves el equipo que tú dices, ¿cómo venden esto todavía? Pues es que hay una necesidad y realmente existe para un usuario, entonces siempre hay que pensar en eso. Y algo Así que es. comentaste que es muy cierto es el hecho de investigar. Tenemos la mala costumbre, y me incluyo porque también fui estudiante en alguna ocasión, en donde nada más diseñamos por diseñar y no pensábamos en a quién le estábamos diseñando, ¿ok? Y eso yo creo que es el gran consejo que pues ahorita retomo para estos chicos, en donde muchas veces diseñan por capricho o por gusto personal y no necesariamente por la factibilidad del diseño y obviamente hacia quién va dirigido. Entonces, ese yo creo que es lo que más voy a retomar de tu plática para replicarlo acá, ¿no?